¿Qué tal, chatos? Bienvenidos. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal todos? Espero que bien. Hola, Seba. ¿Qué tal? Albertino. Bienvenidos. Hola, Ruby. Julio, ¿qué tal? Vivi, qué gusto, Vivi, tenerte aquí. Bienvenida otra vez. Muy bien, muy bien. Bienvenidos todos. Vamos empezando poco a poco, que hay mucho que hablar y poco tiempo para hablarlo. Muy bien. Espero que estéis todos bien. El curso de Río de Janeiro fue muy guay, fue estupendo, fue genial. Ya dejo las gracias a los compañeros de Brasil que estuvieron en Río y aprovecho la oportunidad para decir a todos que al final de este mes habrá, no, al final de este mes, no, al final de marzo habrá un curso aquí también en el sur de Brasil que pronto estaremos haciendo la divulgación y todo esto. Y si no me equivoco, en mayo tenemos un curso presencial también, si nos permite la situación del COVID, que será en Madrid, ahí en España. En mayo creo que será en España. Pues muy bien, bienvenidos todos. Hoy hablaremos del sistema nervioso autónomo en una forma más amplia. Pero aunque sea más amplia y aunque ya tengamos hablado del tema un montón de veces, yo creo que hoy lo trabajaremos de una forma un poco distinta. Entonces, mira, lo que tenemos de sistema nervioso autónomo, que se trabaja mucho en la osteopatía, en la terapia manual y todo esto, dice respecto a lo que es periférico. Me explico. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es su función, ¿no? Su función general. Y su función general es el mantenimiento o la organización de la homeostasis. Entonces, su función general es mantener una buena homeostasis. Esta es la función general. Entonces, el sistema nervioso autónomo es responsable por la regulación de la temperatura corpórea. La temperatura corporal es responsable por la sudoración, es responsable por la química interna, por parte de la respuesta inmune, por la contracción de los vasos sanguíneos, es responsable por traer la respuesta a un estímulo de hambre, por ejemplo, o a un estímulo de saciedad. Entonces, el sistema nervioso autónomo es responsable sobre todo por la homeostasis. Pero en general, cuando hablamos de esto, hablamos de su parte periférica. ¿Qué es su parte periférica? Bueno, la parte periférica, por ejemplo, del simpático son los nervios esplácnicos, ¿verdad? El nervio esplácnico cardiopulmonar, el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor, nervio esplácnico imo o los nervios esplácnicos lumbopélvicos. En general, cuando hablamos del sistema simpático, hablamos de esto. Y siempre estamos muy pendientes de su recorrido, ¿no? De su trayecto, dónde está el ganglio, dónde está la neurona
preganglional, la neurona postganglional. Pero lo que no nos damos cuenta es que esta parte es la parte motora. ¿Vale? ¿Y por qué estoy diciendo que esto no es importante? No estoy diciendo que no es importante, estoy diciendo que sí que es importante, pero esa es la parte de la respuesta. Esta es la parte que va a traer la respuesta al estímulo al cual el cuerpo o la red autonómica central, por ejemplo, recibió la información. Entonces yo recibo la información y te voy a devolver una respuesta. Esta es la parte que entrega la respuesta. Y está bastante bien, hablaremos más de esto un poco más allá. Del parasimpático igual, que será el vago, o serán el parasimpático sacro, o entonces los nervios parasimpáticos del cráneo. Muy bien, pero también sigue siendo la respuesta. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque hablar de la parte periférica es insuficiente, es corto, cuando hablamos de regulación del sistema nervioso autónomo. Porque la parte periférica es la respuesta. ¿Vale? Entonces, fijaros. Hay una parte de la respuesta del sistema nervioso autónomo con la cual trabajamos todos los días, la sentimos todos los días, pero estamos menos pendientes de ella. Por ejemplo, ¿qué es la parte predictiva? ¿Ya os habéis dado cuenta que hay una parte predictiva del sistema que está relacionada respecto al sistema nervioso autónomo? Ya os habéis dado cuenta. Hay una parte predictiva. ¿Os habéis dado cuenta de esto, sí o no? Estoy hablando tonterías, pero hay una parte predictiva. ¿Qué quiero decir con predictiva, Luis? Quiero decir que se activa este segmento del sistema, se activa sin tener de verdad un estímulo real. ¿Os habéis dado cuenta de esto? El sistema periférico, por ejemplo, puede presentar una respuesta sin que haya un estímulo real. ¿Os habéis dado cuenta de esto, sí o no? Esta es la parte predictiva. ¿Cuándo tenemos esta situación? Por ejemplo, cuando llega la hora de la comida y sabes que la hora de la comida es la pausa y me voy a comer. Y empieza la salivación. Y empieza a tragar más porque ahí hay más saliva, ¿no? Esto es una parte predictiva. Entonces, fijaros, lo que pasa mucho con niños, adolescentes y a veces incluso con alumnos de osteopatía. Cuando estamos cerca del examen, se empieza a sudar, se empieza a ponerse nervioso, se empieza a cambiar la actividad del sueño, se empieza a cambiar el humor, ¿sí o no? Esto es una actividad predictiva, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta de esto? Es una actividad predictiva. Es decir, no estoy haciendo el examen, ni siquiera lo tengo, ni siquiera estoy en la escuela. Pero sé que al final del año, al final de todos los seminarios, voy a tener un examen. Y tener un examen me deja en un estado de preactivación. ¿Os dais cuenta de esto? En un estado de preactivación, ¿sí o no? ¿Me vais siguiendo? O este tiempo en Brasil ya me empieza a confundir la mente. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Hay un estado predictivo de preactivación del sistema, aunque no haya un estímulo real. Vale. Pues esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es a través de este sistema que viene la respuesta predictiva, que te deja en una situación de preagresividad, por ejemplo. Te deja más atento, más despistado, te deja más vago, te deja más
Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar esto con la parte de la cronobiología. No sé si se dice cronobiología tal cual así, pero sería el chronobiology. Tenemos que correlacionar esto con la parte del chronobiology, con la cronobiología, con el tiempo de las células. Tenemos que correlacionar esta actividad predictiva con el tiempo de las células. Esto es importante porque el sistema nervioso autónomo va a hacer la regulación de la actividad celular. ¿Me va siguiendo, sí o no? Entonces, por ejemplo, os cuento una historia, que es más sencillo para explicar. Os cuento una historia. Tenemos un cambio de uso horario de Madrid a Brasil de 4 horas. Entonces, Brasil, tenemos 4 horas menos. Por consecuencia, en Madrid hay 4 horas más, ¿vale? No está la escena. Claro, Alejandro, exactamente. Es predictivo por esto. Vamos a ello. Entonces, fijaros. Tenemos un cambio de 4 horas entre Brasil y España. Yo vivo hace 4 años en España. Y levantarme por la mañana en España a las 8 de la mañana, por ejemplo, levantarme a las 8, despertarme a las 8 de la mañana en España, por ejemplo, me cuesta muchísimo. ¿Por qué me cuesta muchísimo? Porque como hay un cambio de 4 horas entre España y Brasil, mi cuerpo sigue, aunque ya hayan pasado 4 años, mi cuerpo sigue con la comprensión de que se está despertando a las 4 de la mañana, no a las 8. Entonces me cuesta muchísimo más despertarme en España que despertarme en Brasil. Esta es una respuesta predictiva. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Decidme si estoy flipando. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Y esta respuesta predictiva viene a través de este sistema. Que parte de él es el sistema simpático y otra parte el sistema parasimpático. María, es que en este momento aún no hay el cambio neuroplástico total. Sigue en proceso de cambio neuroplástico, pero aún no está establecido. Sigue en proceso de cambio y tarda un montón. Entonces, por ejemplo, para quien vive en Sudamérica, para quien creció en Sudamérica y actualmente vive en Madrid, es normal que cerca de las 12 que empiece con la sensación de hambre, con la salivación, con todos los signos clínicos predictivos de que vas a comer, porque aquí se come a las 12 y en Madrid se come a las 14, a las 2 de la tarde. Entonces es normal que gente que de Sudamérica que vaya a Madrid, aunque haya pasado ya 5, 6, 7 años, que siga con el mismo comportamiento predictivo. ¿Me va siguiendo? ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque esto es clave cuando valoramos el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué esto es clave, Luis? Porque son elementos chatos, son elementos ambientales, son elementos de la costumbre, son elementos de hábitos que están añadidos a la programación de uno. Todo esto está añadido a la programación de uno. ¿Me va siguiendo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño y este niño está, habituado de que siempre cerca de la hora de la comida hay una pelea entre su padre y su madre. Y luego se sientan todos en la mesa para comer, pero nos sentamos para comer siempre después de este estrés previo. Es decir, el niño empieza a generar exactamente, Albertino,
un estímulo de cronicidad, donde va a hacer la relación, la asociación positiva de que antes de comer me sube el estrés. Luego, cuando ya no haya más el estrés entre el padre y la madre, el cuerpo sigue con el comportamiento predictivo porque lo han enseñado a hacerlo. Entonces, es autónomo, es involuntario, pero es consciente. Entonces, esta persona te va a decir, es que siempre que voy a poner el peque para dormir, empieza a pelear. Puede que tenga una asociación positiva de dormir con sensación de amenaza, con la sensación de que no estoy protegido, de que nadie me está mirando. Y entonces no tengo esta tranquilidad para quedarme dormido y activar el parasimpático y disminuir la actividad simpática. ¿Me vais siguiendo? Sí, un condicionamiento. Un condicionamiento, perfecto, Susana, perfecto. Un condicionamiento. Entonces, cuando estudiamos la parte del sistema nervioso autónomo, la parte periférica, lo que tenemos que estar atentos es que esta parte periférica lleva la información. Toda esta información de cronicidad, toda esta información neuroplástica, toda esta información de condicionamiento está añadido, está en un programa integrado con el ciclo celular del cuerpo. ¿Vale? Está añadido, está ahí incluso en el ciclo celular del cuerpo. Entonces, fijaros, chatos, si vamos a hacer la valoración, por ejemplo, vamos a hacer la valoración del sistema nervioso autónomo de una persona con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con polar o con lo que sea, pero de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y estamos con el paciente en consulta a las 9 de la mañana, ¿qué es más frecuente que te salga como resultado? ¿Qué es más común que te salga como resultado? A las 9 de la mañana. Que tenga una mayor actividad simpática, una mayor actividad parasimpática, que es más común encontrar a las 9 de la mañana. Una predilección, una predisposición, como nos dicen nuestros supercazadores, a encontrar un simpático alto. Pero Luis, ¿por qué un simpático alto a las 9 de la mañana? Porque es el pico de liberación de cortisol. Si es el pico de liberación de cortisol y es un pico, bueno, es fisiológico, es un ciclo fisiológico, esto es un problema. ¿Sí o no? Esto es un problema, ¿sí o no? Es decir, tengo el simpático alto en esta situación que os propongo. ¿Es un problema? No es un problema, es esperado que esté más alto. Es esperado que esté más alto, chatos. Entonces, tú en este momento, cuando te pones a valorar a alguien a las 9 de la mañana, si os dais cuenta, a las 9 de la mañana ya no, las personas ya no están muy dormidas. A las 8 de la mañana se está dormido. O sea, si llega la consulta, ¿qué sueño tengo? Pero a las 9 no, porque a las 9 no, por el cortisol más alto. Muy bien, si voy a valorar a alguien a las 9 de la mañana, por ejemplo, un paciente que tiene dolor en la rodilla, o que tiene dolor cervical, o lumbar, lo que sea, y ya sé de antemano que el sistema simpático tiene la tendencia a estar más activo. Si hay una facilitación o si hay una predisposición a una facilitación, ¿esto estará más intenso o menos intenso? ¿Esto estará más intenso o menos intenso? ¿Cómo lo veis?
Si hay una predisposición a tener el simpático más alto y tengo una predisposición a tener una facilitación de la metámera, por lo que sea, es más frecuente encontrar ¿qué? Es más frecuente encontrar más síntomas irritativos positivos. Es más frecuente encontrar más síntomas irritativos positivos. Es más común que el paciente le cueste más a relajarse en la camilla, igual por el ciclo que está haciendo, el ciclo fisiológico. Es decir, es un problema simpático, no es un problema simpático, es el tiempo de activación simpática. ¿Vale? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque tenemos que juntar el chronobiology, ¿no? El ciclo celular, el tiempo de las células, el tiempo del cuerpo, el tiempo de la homeostasis, a la valoración del sistema nervioso autónomo. Tenemos que añadir uno a otro. Si voy a hacer una valoración, una primera cita después de la comida, ¿qué tengo como expectativa? ¿Cuál es la posible respuesta después de la comida? ¿Que haya una mayor actividad vagal o una mayor actividad simpática? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que haya una más alta actividad vagal o una más alta actividad simpática después de la comida? ¿Qué opináis vosotros? Más actividad para, fenómeno. Más actividad para, ¿por qué? Porque por la digestión, por el rest and digest, ¿no? Por el relajarse y hacer las digestiones, digerir. Entonces es más común tener una respuesta vagal más positiva, porque estamos en el momento de la homeostasis que favorece la activación del vago. Vale, perfecto. Pues entonces hay que tener siempre esto en contexto clínico. Si es más, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, los niveles de cortisol ya vienen más bajos, los niveles de actividad vagal ya deberían estar un poco más altos, porque ahí tú ya empiezas con toda la preparación de que un poco más me voy a casa y ahí cuando llegue en casa ya me relajo y perfecto, justamente esto es lo que tiene que pasar en condiciones fisiológicas, pero hay que estar atento para esto, para el momento de la víscera, para el momento de la célula, para el chronobiology y para la actividad del sistema autónomo. ¿Vale? Ahora, fijaros, les propongo una situación clínica. Voy a dar consulta a un paciente a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. ¿Vale? A las 8 o 9 de la noche. ¿Quién no ha tenido un paciente a las 9 de la noche, verdad? Que te llama y te dice, es que estoy fatal, necesito de ti, o sí, tienes que atenderme. Entonces, ¿quién no lo ha hecho? O a las 8 de la noche. También se lo hace mucho. Y luego a las 8 de la noche, tú, te pones a hablar con tu paciente y todo esto, y tú esperas que el paciente ya venga más relajado, ya menos atento, ya más despistado, porque es el momento ya está cerca del momento de irse a casa, cerca del momento de la cena, cerca del momento de comer otra vez y cerca del momento de dormirse, ¿no? De acostarse. Y todavía haces la valoración de este paciente y te sale un simpático súper alto. Ahí tenemos problemas, ahí tenemos una alteración importante. ¿Sí o no? Ahí tenemos una alteración importante, ¿sí o no? Decidme vosotros. ¿Qué opináis vosotros? Ahí tenemos una alteración importante. Esto es clave, chatos. Esto es clave. Para que no
para no quedarse peleando contra el simpático a las 9 de la mañana. Esto es clave. Para no estar peleando contra una respuesta, para no estar enfrentando una respuesta fisiológica, que tú no puedes vencer a una respuesta fisiológica, porque es fisiológica. ¿Vale? Entonces, una situación que tuve esta semana. La paciente llega y me dice, esta semana ha sido fatal. Porque, bueno, tuve problemas con mi marido, tuve problemas con los hijos y todo esto. Y yo le pregunté, pero ¿y cuánto tiempo hace que te peleaste, que tuviste problemas con tu marido? Y me dijo la paciente 2 semanas. Hace 15 días tuve una discusión, tuve una situación que me dejó muy rara, con una sensación como si tuviera algo de hinchazón aquí en el estómago, y me señaló aquí la región epigástrica. Y me dijo, es que esto no me cayó bien hace 14 días y sigo con esto. Entonces yo le valoré para saber cómo estaba la actividad vagal, que es lo que me importaba en este momento, la actividad vagal. Porque por la queja de la paciente ya sé que la actividad simpática probablemente está alta. Y esto eran las 11 de la mañana, es decir, no estaba cerca del pico de cortisol, ya estaba cerca del momento de la comida, es decir, la actividad vagal ya empieza con factores predictivos, con los elementos predictivos que hemos hablado ahora. Ya estoy cerca de la comida, el vago empieza a hacer lo suyo. Y salió que el vago estaba súper bajo. Y el simpático súper alto. Chatos, fijaros que os comenté, 14 días. Había tenido la pelea hacía 14 días. Y esto no le cayó bien. Y 14 días después me dice, es que tengo esta sensación de hinchazón, de que, bueno, y su percepción de que las energías del ambiente no estaban buenas. Muy bien. Pregunto a vosotros, ¿hay un elemento material, hay un elemento en concreto, palpable, que se pueda tocar, que está generando esto? ¿Hay una alteración de la estructura que esté generando esto? ¿Sí o no? ¿Hay una alteración de la estructura que esté generando esto? ¿Sí o no? ¿Hay un elemento en concreto que esté generando esto? ¿Sí o no? ¿Es como una tendinopatía? ¿Es como una fractura? ¿Es como una rotura de un ligamento? ¿Sí o no? ¿O es otra cosa? ¿Qué os parece? No hay fenómeno, ¿verdad? No hay un elemento en concreto. No hay un elemento en concreto. Juan. Hay la percepción de amenaza. Hay la percepción de miedo. Hay la tristeza. Como nos dije Albertino, es un mecanismo de activación. Entonces, fijaros, la red periférica, que es lo que estábamos hablando, la red periférica responde a estímulos centrales. Pueden ser estímulos periféricos también, pero en esta situación que os puse, la red periférica responde a estímulos centrales. Y este estímulo central no es un estímulo en concreto, no es algo palpable, no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda remover. Os vais dando cuenta que esta red periférica estará más activa
Porque la interpretación de la paciente frente a su ambiente es una percepción de amenaza. Si yo me pongo a valorar la paciente, encontraré una pierna corta. Os pregunto, les doy un dato epidemiológico. Un 90% de las personas tienen una pierna corta. Un 90%. Si yo me pongo a valorar la paciente desde una perspectiva estructural, encontraré una pierna corta, ¿sí o no? Encontraré una pierna corta, ¿sí o no? Decidme vosotros. ¿Es probable que encuentre una pierna corta, sí o no? ¿Es probable, sí o no? Decidme vosotros. Es probable que encuentre. Si un 90% de las personas tienen una pierna corta, esto significa que 9 en cada 10 pacientes que van a tu consulta tienen una pierna corta. Esto es lo que significa. 9 en cada 10 tienen una pierna corta. Muy bien. Esta paciente tuvo una cirugía de apendicectomía. Ha hecho la retirada del apéndice. Muy bien. Puedo relacionar esto a la retracción de las fascias del abdomen y del peritoneo. Bien, puedo igual. No ha tenido hijos. ¿Puedo correlacionar esto con la endometriosis? También puedo. El tema es que tú irás a encontrar todas estas cosas a la vez en tu paciente, como las encontré yo en mi paciente. Pero la temporalidad de los eventos es muy clara, chatos. La temporalidad de los eventos es muy clara. En diciembre estaba genial, estupenda. Y en enero, al final de enero, está fatal, muy enfadada. ¿Va a venir dolor en el cuello? Es posible que venga un dolor en el cuello porque tiene dolor de cuello crónico. Y cuando hay esta facilitación de la red periférica, los dolores, como hemos dicho antes, los dolores están más palpables, ¿no? Los dolores se presentan más cuando hay esta facilitación de la red periférica. Si tuviera un dolor lumbar crónico resuelto, este sería el momento que el dolor lumbar crónico puede volver. Este sería el momento de riesgo para la sensación otra vez de tener dolor lumbar crónico. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, chato. Este es el momento. Os vais dando cuenta. Entonces, tengo que tratarle el cuello, tengo que tratarle la columna. Puede que sí. Puede que para la percepción de la paciente sea importante poner la mano en el cuello, en la lumbar, puede que sí. Pero más importante que cualquier cosa es que tengo que interrumpir, tengo que romper con el eje. Tengo que terminar con este loop positivo. Este loop es un loop de hiperactividad simpática, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El vago está abajo, hay hiperactividad simpática. Este loop es un loop de hiperactividad simpática. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿sería el simpático el problema? Si es un loop de hiperactividad simpática, ¿sería el simpático el problema? Chatos. Sería el simpático el problema. Tenemos aquí cazadores que son estupendos. Fijaros, Susana y Albertino ya están dando la corrección y ya nos están dando el loop top down. Perfecto, chatos. Qué orgullo. ¿Sería el problema, chatos, la hiperactividad simpática? No, no sería el problema, sería la respuesta. Sería la respuesta y una respuesta muy intensa. ¿Por qué una respuesta muy intensa, chatos? Porque el sistema simpático siempre genera una respuesta muy intensa. Fijaros, una neurona simpática presináptica, antes de llegar al ganglio,
esta se llama neurona presináptica, la neurona antes de llegar al ganglio. Luego llega al ganglio, hace sinapsis y aquí sale la neurona postsináptica. Una neurona presináptica simpática puede hacer conexiones con hasta 120 ramas postganglionares. ¿Por qué es tan fuerte la respuesta simpática, chatos? Porque una neurona preganglionar, presináptica, puede hacer conexión con hasta un 120, un número de 120 ramas postganglionares. Es decir, un estímulo eléctrico que viene por una rama simpática se distribuye por múltiples ramas postsinápticas. Lo que vemos en el libro de anatomía, ¿qué es? Es una rama aquí, que es la presináptica, sale de la columna, va al ganglio celíaco, hace sinapsis con la fibra postsináptica y va a la víscera, ¿no? Al hígado, al estómago. Esto es lo que vemos en el libro de anatomía. La realidad no es esto. La realidad es que una presináptica hace sinapsis con un montón de fibras postsinápticas. Un montón, pero muchas. Muchas. Hay relaciones de 1 para 4, una pre para 4 post. Hay relaciones de 1 para 30 fibras directas postganglionares. Y de estas 30, múltiples ramas que se conectan, que se contactan con más de 120 ramas postganglionares. Es decir, un estímulo dirigido al simpático activa una red muy amplia y muy densa en el cuerpo. Muy amplia y muy densa. ¿Vale? Por esto la respuesta es muy fuerte. Y ahí yo tengo 2 puntos de liberación. Yo tengo 2 puntos de liberación de neurotransmisores simpáticos, de catecolaminas, importantes cuando hablamos del sistema simpático. Fijaros, el primer punto es la médula adrenal. Ese es el primer punto. Es la médula adrenal. ¿Vale? Apuntar esto, la médula adrenal. La médula adrenal es responsable por un 80% de la adrenalina que está en la sangre. Es responsable por un 80% de la adrenalina que está en la sangre. Y es responsable por un 20% de la noradrenalina que está en la sangre. Los otros 80% de noradrenalina que será liberada en la torrente sanguínea viene de la parte periférica del sistema simpático. La suprarrenal, la médula adrenal, es responsable por un 80% de adrenalina que está en la sangre circulante y un 20% de noradrenalina. De la noradrenalina, un 20%. Los otros 80% son de responsabilidad de la red simpática periférica. De estas múltiples ramas que están distribuidas en tu cuerpo. Por esto la respuesta es tan fuerte. Entonces, fijaros, después que se dispara el estímulo para que se active la red periférica, tenemos un sistema funcionando a tope, con múltiples ramas para todos los sitios del cuerpo, para todos los locales del cuerpo, con liberación de noradrenalina local. Entonces imaginaros que esto es el envoltorio, ¿no? Es la red autonómica simpática de una víscera, cual sea, el estómago, el páncreas, cual sea, que llega un estímulo aquí. Cuando llega un estímulo aquí, todas estas ramas estarán liberando noradrenalina. Por esto es tan potente. En cambio, cuando hablamos del parasimpático, no es así. La fibra, la neurona presináptica del para,
tiene conexiones con muy pocas fibras postganglionales. Muy pocas fibras postganglionales. La acetilcolina no está distribuida en red. No se distribuye la acetilcolina que viene del parasimpático, del vago, por ejemplo, en red. No está en red. Es más como una conexión local que va casi que directamente a la pared de la víscera. El ganglio parasimpático siempre es cerca de la pared de la víscera. Por esto que no hay sinapsis del parasimpático en el celíaco, no hay sinapsis del parasimpático en el mesentérico superior. Hay sinapsis del parasimpático cerca de la pared de la víscera. El parasimpático es muchísimo más específico. Muchísimo más específico. Por esto, no tarda nada para uno cabrearse, pero tarda mucho para que se pueda calmar. ¿Me vas siguiendo? Cuando alguien tiene una reacción a una amenaza, a un miedo, a una situación de lucha o huida, el corazón late muy fuerte, hay taquicardia, hay taquipnea, hay dilatación de las pupilas, hay la piloerección, se empieza a sudar, la presión de la sangre sube, la actividad cardíaca sube, se libera más azúcar para todo el cuerpo como forma de quema energética, se disminuye la función gastrointestinal, se disminuye la función digestiva, se disminuye la voluntad de ir al baño para preservar la sangre en la periferia y mantenerte aquí. Y esto es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero para que uno salga de esta sensación, salga de esta actitud y que tenga hambre otra vez, necesito revertir ahora toda esta red que está hiperactiva, necesita descansar. Y la red, que es una red monocable, casi monocable, tiene que activarse. Es decir, el vago lucha contra una red muy densa. Entonces, yo tengo que preguntar a vosotros esto. Yo os comenté, la paciente tuvo el estrés, la situación que me relató hacía 14 días. Y al llegar a consulta, pasados 14 días seguía con hiperactividad simpática y baja de actividad vagal. ¿Estaría esta paciente en una situación predictiva? Recordaros que os comenté al principio del directo que el sistema nervioso autónomo también funciona de forma predictiva. ¿Estaría esta paciente a lo largo de los 14 días trabajando su homeostasis en un modelo predictivo, sí o no? Y sí, en un modelo predictivo ¿de qué? ¿De qué sensación? ¿De qué percepción? ¿Estaría ella trabajando en un modelo predictivo? En un modelo predictivo sí, está trabajando en un modelo predictivo. ¿En un modelo predictivo de qué? ¿De qué sensación? ¿De qué percepción? De enfrentamiento. Perfecto. De enfrentamiento, Susana. De enfrentamiento, de miedo, de peligro, de amenaza. Está trabajando 14 días en una sensación, en un modelo predictivo. Es decir, el simpático no sale porque la interpretación del ambiente sigue diciendo que no salga. Entonces se queda ahí. Y ahora, si tenemos esta situación, es posible que sea importante conocer la jerarquía de los sistemas. Es posible que sea importante conocer la jerarquía de los sistemas. ¿Sí o no?
Si sí, dame corazoncitos. Si no, decirme, no, Luis, no. Y no te daré corazoncitos. Hoy no he pedido corazoncitos. Si sí, dame corazoncitos. Por favor. Es importante conocer la jerarquía de los sistemas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Muchas gracias por las corazoncitos, un montón. Yo estoy de acuerdo con Juan, con Yuna. ¿Por qué es importante, chatos? Porque si yo trato la periferia, no cambia la información. Si trato la periferia, no cambia la información. Ese es el tema. ¿Puedo tratarle la pierna corta? Puedo hacerlo. ¿Puedo tratarle el cuello? Puedo hacerlo. ¿Puedo tratarle, no sé, las fascias del peritoneo? Puedo hacerlo. No estoy diciendo que no tienes que hacerlo. Pero esto no puede ser el objetivo del tratamiento. No puede ser el objetivo terapéutico. ¿Vale? Porque no viene de ahí. Entonces ahí tengo que conocer la jerarquía del sistema. La jerarquía del sistema nos dice que este es un loop, que está fijado de arriba abajo. Es la percepción que tiene uno lo que fija este loop. La percepción de amenaza, la percepción de tristeza, la percepción de miedo, de enfrentamiento. Es la percepción que tiene ella. Entonces ese es un punto, es un tema. Y tú me vas a decir, pero Luis, es que no soy psicólogo. No soy psicólogo, no quiero ser psicólogo, no quiero estar ahí a debatir los problemas del paciente. No, yo tampoco. Y tampoco me quedo a hablar de los problemas del paciente. Cuando hay esta situación, yo siempre busco un contexto clínico, un contexto distinto. Es decir, tú ves esta situación, bueno, a lo mejor el otro está pensando así o de esta forma, o a lo mejor te adaptas mejor frente a esta situación si miras desde esta perspectiva. Siempre lo hago de esta forma. Pero importante, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la paciente, siempre en consulta también, que hable la paciente, no yo. Pero yo busco estimular que ella escuche lo que está diciendo. Entonces, eventualmente yo me pongo en una situación fake, no en una situación que no es real. Y yo le dije, mira, es que tuve una situación así, que es semejante a la tuya, con mi hijo, y pum, 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 pum. Y me pasó esto. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes? Una situación que se acerque a lo que ella está pasando, para que ella verbalice, para que ella hable y pueda escuchar lo que está hablando, porque ahí en teoría yo estaría pidiendo sus consejos. Entonces ella puede escuchar lo que ella está hablando. Uno puede escuchar lo que uno mismo habla. Esto es importante. Pero si no quiero trabajar con esto, hoy no quiero hablar. Muy bien, ¿qué puedo hacer? Hay sitios de estimulación en el cuerpo que me ayudan, que favorecen la actividad de la corteza prefrontal. ¿Sí o no? Hay sitios de estimulación en el cuerpo que me ayudan a mejorar la actividad de la corteza prefrontal. ¿Sí o no? Hay maniobras, herramientas terapéuticas que pueden favorecer la liberación de oxitocina, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces ahí, frente a una perspectiva de mecanismos, frente a una perspectiva de SMA integrativo, es que pasará el cambio. Porque la idea sigue siendo cambiar la actividad de la red autonómica periférica. Pero en esta situación, cuando tengo un loop fijado en una red alta, que llamamos esto de red alta, que es la percepción de la paciente, cuando hay un loop fijado en una red alta, yo lo que tengo que hacer es favorecer la actividad de la corteza prefrontal. Porque la corteza prefrontal es lo que va a generar modulación sobre el sistema límbico. Lo que va a generar la modulación sobre el sistema límbico, y el sistema límbico es determinante, porque el sistema límbico es lo que está relacionado al miedo, lo que está relacionado al enfrentamiento, a la tristeza, desde una perspectiva alta.
Si yo busco algo como cómo estarán las suprarrenales, por ejemplo, de este paciente. En teoría, las suprarrenales deberían estar hiperactivas, ¿no? Deberían estar funcionando a tope. ¿Sí o no? Decirme algo, dame corazoncito. En teoría, las suprarrenales deberían estar a tope, ¿sí o no? En teoría, la pared abdominal, cuando hago un contacto, aunque sea un contacto suave con la pared abdominal para intentar hacer una maniobra, en teoría lo que voy a encontrar ahí es alodinia, es hiperalgesia. ¿Sí o no? Habéis tenido pacientes que tienen hiperalgesia al contacto. Aunque sea un contacto suave. Esto es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Pero ¿es este el objetivo terapéutico? No, el objetivo terapéutico no es enfrentarse con el sistema simpático. Ese no es el objetivo. No es invertir el funcionamiento del simpático. El objetivo terapéutico es cambiar esta actitud predictiva, donde ya no hay más un problema, ya no hay más el enfrentamiento, pero sigue la paciente en una situación de enfrentamiento. Entonces yo tengo que estimular la red, que me va a favorecer la actividad de la corteza prefrontal, la liberación de oxitocina y todo esto. Me va siguiendo. Entonces voy a utilizar las mismas herramientas terapéuticas que yo tenía antes, pero ahora con una mirada distinta, con una mirada integrativa, buscando cambiar la fijación del loop. Porque cuando el consciente entra, el loop se interrumpe. Esto es lo que pasa. Entonces tengo siempre que respetar la jerarquía del sistema. No puedo trabajar un paciente de abajo arriba en un mecanismo bottom-up si el mecanismo es top-down, porque no va a funcionar. Este es el tema. Entonces, si queréis apuntar 4 elementos jerárquicos del sistema, y creo que ahí les valdrá también para los cazadores que ya tienen más tiempo trabajando con mecanismos, 4 puntos jerárquicos que ya hablamos en curso y todo esto, pero como un recuerdo, un repaso. El punto 1, el punto más bajo de la jerarquía es la médula espinal. Es el punto más bajo, es el punto más periférico de la jerarquía. Entonces, el primer nivel de la jerarquía del sistema autónomo es la médula espinal. ¿Vale? El primer loop pasará ahí, en la médula espinal. El segundo loop estará en el tronco encefálico. Entonces ahí ya tengo una relación jerárquica, que es el tronco encefálico es una relación más alta y superior a la médula espinal. ¿Vale? El segundo punto jerárquico es el tronco encefálico. El tercer punto es el hipotálamo. El hipotálamo es un importante regulador de la función autónoma o autonómica. ¿Vale? Es un importante informador homeostático, con la información que viene por la sangre, con el sistema inmune y neuronal también. ¿Vale? Es el tercer punto, es el hipotálamo. Y el cuarto punto es el sistema límbico. El cuarto punto jerárquico es el sistema límbico. Y ahí tengo los 4 puntos jerárquicos desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. El más importante, el sistema límbico. El segundo más importante, el hipotálamo. El tercer, el tronco encefálico. Y el cuarto es la médula espinal. Tengo que trabajar los mecanismos siempre teniendo en cuenta esto. Porque esto me dará el diagnóstico y me dará la mejor herramienta terapéutica. ¿Vale? Marc, el núcleo del tracto solitario está envolvido en el procesamiento del sistema límbico.
Pero no es el núcleo del tracto solitario es un núcleo de información. No es una estructura que determina comportamiento, no es una estructura que determina la respuesta. Él informa para determinar la respuesta, pero no es el punto final del cable. ¿Sí? El núcleo del tracto solitario es determinante para la información visceral porque él va a generar información a otros sitios, sistema límbico, corteza prefrontal, todo esto, pero es el que va a informar para generar la respuesta. Pero jerárquicamente el sistema límbico es el que gobierna, ¿vale? Esto es el núcleo más importante, es el núcleo del tracto solitario, pero jerárquicamente la estructura que gobierna sería el sistema límbico. Apuntado esto, Marc, ¿estás de acuerdo? No. En la flecha abajo a la derecha. Mira, Ruby me dio una información que yo no tenía ni idea. ¿Vale? Apuntado esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta del directo de hoy? Es SNA general, ¿no? La semana que viene creo que es el simpático y luego el parasimpático y el vago y después red autonómica central. Serán 4 directos, todos correlacionados uno a otro para que podamos ir avanzando en el razonamiento. ¿Qué es importante tener en cuenta del directo de hoy? Que un 80% de la liberación de noradrenalina es periférica y que la red periférica es muy potente en la capacidad de generar respuestas. Y una palabrita nueva, que es el predictivo, el comportamiento predictivo que tenemos que añadir en nuestra valoración. En el curso avanzado lo haremos. Tenemos que añadir en la valoración con el chronobiology, ¿vale? Con la cronología biológica de las células. Tenemos que añadirlo ahí, el sistema nervioso autónomo al chronobiology. Esto es importante porque va a cambiar la respuesta de tu paciente. Más que esto, es un sistema más amplio que el sistema de respuesta. Y que aunque lo que tengamos contacto con los libros de anatomía nos cuente una historia de que es monocable, el sistema simpático no tiene nada de monocable, es multicable. Y el parasimpático es monocable. ¿Vale? Y que no hace falta un objeto, no hace falta que sea algo en concreto. No hace falta que sea algo en concreto, que sea una fractura, una retracción de una fascia, que sea una cirugía. No hace falta que sea nada en concreto. Puede ser simplemente la percepción de amenaza que uno tiene sobre su ambiente. Esto ya genera el comportamiento predictivo. Es decir, si tu paciente a él no le gusta manipulación y toda vez que va al osteópata piensa, es que el tío me va a manipular de nuevo. ¿Cómo estará la red autonómica de tu paciente? No lo sé, dime tú. En la semana que viene hablamos más de esto. Javi, envíame el caso clínico al direct, por mensaje directo de Instagram, por fin, porque Instagram me va a interrumpir el directo, que ya llegamos a 1 hora, ¿vale? Envíame, Javi, por fin, el caso clínico al directo y hablamos de él. Bien, chatos, dame corazoncitos, que yo les dejo un fuerte abrazo. Espero veros en el sábado con el 11, que es el 11, ¿no? Sí, es el 11. El 10 ya lo tenemos. Que es el 11 y luego nos quedará un sábado solo para el 12 y ya, y terminamos los pares craneales. Muy bien. Bueno, corazoncitos, yo les dejo un fuerte abrazo,
cuidaros mucho, que os quiero mucho, ¿vale? Chao, cuidaros, chatos.